Las personas transexuales reivindican sus derechos civiles garantizados por la Ley de Identidad de Género. Y no nos enseñan a que somos seres que sentimos y cuerpos que descubrimos. El Tribunal Constitucional Plurinacional les impide ejercerlos. Nosotras, mujeres trans, no somos mujeres porque no tenemos la capacidad de reproducir. La lucha no ha hecho más que comenzar. En cuerpo y alma. Una persona transgénero es aquella cuya percepción, conducta o apariencia física no corresponde a las normas y convenciones sociales que regulan la identidad. Una persona transgénero es aquella que no se identifica con ninguno de los géneros binarios, hombre o mujer. Y tampoco con el rol que tradicionalmente se le ha atribuido. Podríamos decir que una persona transgénero busca libertad. Son diferentes formas de vida que solo buscan la felicidad, poder ser como siempre han querido ser. Una persona transgénero no se identifica ni como hombre ni como mujer, a lo mejor porque no se identifica con ninguno o porque se identifica con ambos géneros. Las posibilidades son infinitas, cada persona es un mundo. Y estamos aquí para descubriros todas las identidades que existen además de las que ya conocéis. Y para luchar por un mundo en el que podamos ser todos diferentes. Y con los mismos derechos. La distinción sexo-género supo disociar el género, es decir, la identidad que percibimos tener, hombre o mujer, del sexo, es decir, genitales y rasgos sexuales secundarios del cuerpo. Las personas transgénero tienen diferentes orientaciones sexuales, gay, heterosexuales, bisexuales y asexuales. Diferentes identidades, hombre, mujer, ambos géneros, transexuales, operados o no, travestis o genderqueer que cambian de identidad dependiendo del momento o del contexto. No tenemos una educación que nos enseña que las expresiones, el género, el sexo y las orientaciones son una parte de toda nuestra construcción de identidad, ¿no? Está totalmente ligado a una sola línea, ¿no? Que si sos una mujer, tenés vagina, y si sos mujer, sos heterosexual, y sos heterosexual, formás parte de un montón de cosas más y de exigencias más. Y no nos enseñan a que somos seres que sentimos y cuerpos que descubrimos. Una persona transexual se define como la conciencia de pertenencia de una persona a un género diferente al que la sociedad le asigna en función de su sexo biológico. Como transexual siente que se habita en un cuerpo ajeno. La transexualidad es una particularidad con la que nacemos muchas personas en el mundo, en la cual nos sentimos identificados plenamente con el sexo opuesto, ¿no? En mi caso yo porque soy transexual, ¿no? Y siempre mi intención fue acomodar las características físicas de mi cuerpo a eso que yo sentía, que a pesar de que había nacido en un cuerpo de mujer, nunca me identifiqué como tal, nunca seguí los estereotipos ni conductas típicamente asociadas al rol femenino, pero va más allá del rol en el caso de la transexualidad. Comienzas a identificarte y darte cuenta que que eres como que un poco distinto a los demás, ¿no? Yo me di cuenta que era un hombre trans a mis 4 años, porque yo no entendía por qué me colocaban en la fila de niñas y si yo me sentía un niño. Y yo tenía a mi mejor amigo, mi vecinito, entonces con él
no me hablaba de mi nombre que me habían puesto mis padres, él me hablaba como René. Entonces yo jugaba, para él era René, ¿me entendés? Entonces ya entrando al colegio, ya fui como que entendiendo el por qué. Entonces yo había nacido niña, pero me sentía niño. La intersexualidad responde a una persona que nace con una anatomía reproductiva y o sexual que no encaja con las definiciones típicas de hombre o mujer. Presenta órganos masculinos y femeninos o combinaciones de cromosomas y genitales en diferentes grados. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una de cada 2.000 personas, un 1% de la población mundial, nace intersexual. Una persona travesti es aquella que por una inclinación natural o como parte de un espectáculo se viste con ropas del sexo contrario. Con vistosos trajes, maquillaje y banderas representativas, la comunidad LGBT hizo su paso por el Prado paceño la noche del sábado. Varios motivos de festejo, uno de ellos la aplicación de la Ley 807 de identidad de género. De la vida. ¿Qué te parece la organización? Súper, estoy alegre, más que todo por el apoyo de la población. Mi nombre es Rubí Salvatierra, más conocido dentro del mundo activista como Diego Armando Calle Condori. Soy transformista, estoy representando a las primeras figuras representativas dentro del colectivo del movimiento homosexual, a las chinas morentas. Las teorías sobre la diferenciación sexual en el cerebro cobraron mucha fuerza a fines del siglo pasado. Se trataba de trabajos centrados en la sexualidad. Al ser concebidos, solo uno de los 46 cromosomas de nuestro ADN determina nuestro sexo. De hecho, no hay diferencia entre niños y niñas durante las primeras 7 semanas de gestación. Tenemos los mismos órganos. Por ejemplo, las gónadas bipotenciales se pueden convertir ya sea en testículos, si se activa el gen SRY y la testosterona, o en ovarios si no se activa. Si ese es el caso, el clítoris se encoge en las niñas y crece en los niños hasta convertirse en el pene. Al momento de nacer, cuando se anuncia que somos hombres o mujeres, todavía no aparecen las diferencias de gustos, de fuerza o habilidades, pero de inmediato se nos clasifica de manera binaria, niño o niña. Comparando los cerebros masculinos y de hombres transexuales como que son similares, porque la identidad de género es cerebral, netamente cerebral, pues, ¿no? El grosor de la corteza cerebral difiere entre el hombre y la mujer. Entonces no somos iguales. Un cerebro que se desarrolló en el vientre materno, anatómica y fisiológicamente masculina, siempre va a actuar de manera masculina, aunque haya nacido en cuerpo femenino, ¿sí? Y un cerebro que se desarrolló de manera anatómicamente y fisiológicamente femenino, siempre va a actuar de manera femenina, aunque haya nacido en cuerpo masculino. Así de sencillito es entender la transexualidad. ¿Por qué siempre fijarnos en que los genitales son los que determinan el sexo de las personas? No es así. Aquellas personas que son hombres y tienen tendencia a ser mujer, tienen más patrones en su cerebro de mujer que de hombre. En mi caso, de los hombres trans, es que a la hora de yo estar en el vientre materno es como que hubo un golpe más de testosterona, entonces por eso mi cerebro ha sido masculino y lastimosamente mi cuerpo fue femenino. No hay pruebas que demuestren que exista un cerebro masculino y uno femenino. Esencialmente lo que va a determinar tu comportamiento, tus emociones, tus sensaciones, todo es el cerebro. El verdadero sexo de una persona está en el cerebro. Entonces uno comienza a decir y dice, no es un problema psicológico, no es un problema inductivo, no es que la mamá le vistió de mujercita o el papá fue el castrante para que él adopte esa actitud. No había sido eso. Tampoco fue que le hicieron bullying en el curso, en el colegio, porque tenía una voz un poco delgadita, pero le hicieron, o la chiquita que tenía una voz gruesa, se comenzaron a hacer la burla y le dieron el apodo del machito, etc. No es el bullying, sino es un problema de desarrollo del cerebro. Hay diferencias anatómicas en determinadas áreas en función del sexo, pero no hay pruebas desde el punto de vista de materia gris, materia blanca, conexiones neuronales o grosor de la corteza cerebral,
que permitan diferenciar el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. La orientación sexual es el sexo hacia el que una persona se siente atraída desde una perspectiva emotiva, romántica, sexual y afectiva. La identidad sexual es la toma de conciencia de una persona sobre la pertenencia al sexo masculino o femenino. Existe discriminación hacia los niños y niñas transexuales. Entonces yo había nacido niña, pero me sentía niño y era un poco incómodo. Se da en algunos colegios. Nosotros tuvimos recientemente la información de un caso de discriminación a un estudiante transgénero en un colegio privado de la ciudad de Sucre. Existen diferencias en la definición de personas transexuales, transgénero, intersexuales y travestis. La transexualidad es una particularidad con la que nacemos muchas personas en el mundo, en la cual nos sentimos identificados plenamente con el sexo opuesto. El niño homosexual está en guerra. No sabe todavía que es homosexual, ni que está en guerra. También desconoce las causas de ambos hechos. Sin embargo, nació en guerra. Maldición, la de haber sido parido en territorio enemigo. En mi niñez yo me acuerdo que fue una etapa muy dolorosa, ¿no? Porque yo quería vivir como un niño, jugar como un niño, y no entendía por qué cuando lo hacía se me miraba mal, o me prohibían, o me regalaban juguetes de niña. Y a esa edad uno no tiene las suficientes herramientas para poder explicarse a uno mismo lo que está pasando, ¿no? Simplemente uno lo siente, uno actúa, y es la sociedad la que te mira o te impone algo diferente. El niño judío sufre la estupidez del mundo y vuelve a casa, y en su casa sus padres judíos le dicen: estúpido es el mundo, no vos. Y sabrá el niño judío que no está solo. El niño negro sufre la estupidez del mundo y vuelve a casa, y en su casa sus padres negros le dicen: estúpido es el mundo, no vos. Y sabrá que no está solo. El niño homosexual sufre la estupidez del mundo y ni se le ocurre hablar con sus padres. Supone que se van a enojar, y para sus padres lo peor es creer que su hijo no es como ellos. Entonces ya entrando al colegio ya fui como que entendiendo el porqué. Entonces yo había nacido niña, pero me sentía niño y era un poco incómodo. El niño homosexual, solo por haber nacido en territorio enemigo, solo por haber sido parido homosexual, está en guerra. Con la religión, con la ciencia y con el Estado. ¿Cómo podría enfrentar un niño una lucha tan desigual? ¿Con qué armas? ¿Dónde está el adulto que lo escuche? Mi identidad de género autopercibida como masculino fue desde que tengo uso de razón, 4 o 5 años más o menos. Fue difícil porque no entendía mis sentires. En teoría fui criada como una mujer. Toda mi infancia se me remarcó mucho lo femenino, desde el vestir, desde cómo comportarme, de cómo relacionarme, de cómo vincularme, incluso de las cosas que podía o no podía hacer según mi identidad elegida por las otras personas. Inclusive me dormía y pensaba que mi papá iba a venir a operarme en la cuna, y como mi papá era médico me iba a sacar el pene, me iba a poner la vagina, y que iba a ser súper fácil. Y aunque teníamos como 6, 7 años y habíamos llegado del exilio, 4 o 5 años, ya habíamos llegado del exilio, todavía no teníamos casa, así que vivíamos en la casa de mis abuelos. Entonces era muy difícil tener una apertura con mi papá, y aparte que mi papá cada vez que veía algo que no le gustaba reforzaba mucho el machismo en mí. Entonces
crió un hijo que podía manejar armas, que podía manejar explosivos, que podía saber de tácticas y estrategias de guerra, que le contaba cómo eran las batallas con los militares, de cómo fueron los enfrentamientos, lo metió a karate, lo metió a kempo, había preparado un niño para la guerra y que con eso iba a ser muy machito. La ausencia de protocolos, la falta de formación del profesorado y la indiferencia de las administraciones educativas hacen invisibles a los niños y niñas transexuales. Por la experiencia con profesores y docentes en diferentes etapas, digamos, ciclo inicial, ciclo primario y secundario, se mantienen todavía las figuras, digamos, del maestro machista o la maestra misma que actúa de esta forma y quiere dar roles específicos a los niños y a las niñas, ¿no? En el contexto de la discriminación hay que señalarlo a partir de ejemplos. Por ejemplo, nosotros tuvimos recientemente la información de un caso de discriminación a un estudiante transgénero en un colegio privado de la ciudad de Sucre, al cual se le fue mermando la posibilidad de expresar su género en espacios públicos del colegio. Prohibirle de que ingrese con el uniforme de varón, señalando que él es ella. Prohibirle de que baile danzas como varón, sino como mujer. En Argentina está la primera escuela para transexuales. Una escuela para la diversidad es una escuela donde todos se puedan sentir bien. Yo creo que la escuela no es para la diversidad, la escuela es diversa. La escuela para la diversidad es la puerta a una sociedad sin discriminación. La escuela para la diversidad es una escuela para la felicidad de toda la sociedad. La pubertad es una etapa, ha sido una etapa por lo menos para mí demasiado dolorosa, complicada, donde el cuerpo empezó a cambiar, mi cuerpo empezó a cambiar en un sentido femenino y yo no podía hacer nada al respecto, no podía pararlo. Y para mí fue un momento de mucha desesperación porque sentía que mi cuerpo estaba confirmando, al realizar esos cambios, estaba confirmando algo que yo no quería aceptar, ¿no? Que era estar en un cuerpo de mujer. De acuerdo con The American Foundation for Suicide Prevention, el 4,6% de la población total reportó intentos de suicidio. Esta cifra se incrementa un 10% con personas lesbianas, gays o bisexuales. El 41% de personas transexuales reportó intentos de suicidio. Yo prefería no seguir viviendo, ¿no? Si tenía que continuar en ese cuerpo, en esa vida, actuando como si fuera mujer, o casándome y teniendo hijos como mi familia lo esperaba. Jamás me imaginé en esa situación, porque uno no ve salidas, ¿no? Cuando ves que nadie te apoya, nadie te entiende, todo el mundo te juzga. Tomar la decisión de cambiar y hacer todo este proceso de transición es una decisión sumamente dura. En el 2002, lastimosamente con mi familia pasamos un tiempo muy, muy duro porque mi hermana tenía una enfermedad y tuve la idea de, como todo era presión para mí, de intentar quitarme la vida. Con eso ya mis papás, llegué a emergencia y mis papás se pusieron muy mal, intentaron entenderme más. Logré disipar todas las dudas que tenía mi padre al respecto y logré su apoyo, que es lo más importante para mí. Históricamente, la mujer ha cumplido el rol de madre y esposa. Solo es 1810 con la reina Victoria, por primera vez donde el matrimonio se instituye. Es el llamado protocolo social. Creen que de una noche a la mañana hemos dicho, voy a ser hombre hoy día, si no quiero ser hombre. No, es un proceso que es desde la niñez. Existe discriminación hacia los niños y niñas transexuales. Entonces yo había nacido niña, pero me sentía niño y era un poco incómodo. Se da en algunos colegios. Nosotros tuvimos recientemente la información de un caso de discriminación a un estudiante transgénero en un colegio privado de la ciudad de Sucre. El protocolo social de la sociedad victoriana dictaba que la mujer cumplía un rol de mujer y madre. Las mujeres estaban subordinadas a sus maridos. El matrimonio tenía un carácter más empresarial que romántico. El matrimonio siempre estuvo fuera del sistema estatal. Solo es 1810 con la reina Victoria,
por primera vez donde el matrimonio se instituye en el Estado y se vuelve un contrato de propiedad sobre la mujer para que reproduzca. Para consternación de Alberto, Victoria se negó a tomarse más de 4 días de descanso de los asuntos de gobierno. «Soy la reina de Inglaterra», como amablemente le regañó. Eso daba lugar a la cuestión de ¿qué era Alberto? Él sabía que tenía que encontrar alguna ocupación, aunque solo fuera para hacer más soportable su vida. ¿Qué otra cosa podía hacer aparte de asegurar la sucesión? Y tuvo que buscar otra tarea, es decir, algún trabajo viril y útil para la administración. Eso era algo difícil, porque Victoria no quería delegar. Ella quería reinar, quería gobernar, quería quedarse a solas con sus consejeros, dejando a Alberto a un lado. Lo único que tenía que hacer al principio era secar su firma. En palacio tenían mesas uno junto al otro, y su trabajo era secar las firmas. E inclusive tú puedes leer sentencias del Tribunal Constitucional en contra de la Ley de Identidad de Género hoy, que habla que la mujer solamente es reproductora. La sentencia, que fue publicada este jueves en horas de la tarde, es defendida por los magistrados del Tribunal Constitucional. Zenón Bacarreza, presidente de la Comisión de Admisión, dice que la decisión está en el marco de la Constitución Política de Estado, que no existe discriminación alguna, que lo único que ahora pueden hacer las diferentes reparticiones del país es aplicarla, porque sus determinaciones tienen carácter vinculante y obligatorio, al margen de las denuncias internacionales que se han anunciado. Y el accionante tiene toda la predisposición, tiene toda la facultad de acudir a organismos supranacionales, y en ese sentido está en su derecho, ¿no? Pero como tribunal creo que hemos cumplido con emitir esta sentencia, ¿no? Y tú puedes leer al abogado Franz, que es el abogado del señor Pope, y el día de hoy, ayer ha salido la publicación, donde justamente habla de que nosotras, mujeres trans, no somos mujeres porque no tenemos la capacidad de reproducir. Por su culpa de ustedes, los señores constituyentes, de ustedes, del Tribunal Constitucional de Bolivia, estamos jodidas un montón de personas. No solamente me afecta a mí, me afecta a mi familia, me afecta a mi entorno. ¿sí? Y están también privando los derechos de futuras generaciones. La población transexual y transgénero en nuestro país son bolivianos y bolivianas que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, y nosotros creemos que debe hacerse una aclaración y enmienda para tener una delimitación más clara de esta sentencia. Los colectivos de lesbianas, gays, trans y bisexuales advirtieron con enjuiciar a los magistrados que firmaron la resolución si no se corrige el documento. Incitan a que sectores súper intolerantes del día de hoy comiencen a expresar racismo y odio. ¿Cómo se entiende el tema de las diversidades sexuales y del derecho a una identidad por decisión propia? En Bolivia también tenemos un debate instalado al respecto, Fray Julián. Es un asunto igual de derechos y libertades que el Estado tiene que garantizar y no discriminar a ciudadanos por sus opciones sexuales. El asunto de las iglesias podrán predicar lo que quieran, pero si el Estado hace eco en sus leyes y discrimina, es un Estado que ya no es laico. Se podrá llamar laico, pero es religioso en el fondo. O sea, es confesional. Confesional, porque es un asunto de no dar derechos a las personas, porque en mi mirada religiosa no merecen respeto esas personas. El Estado no puede caer en ese juego. No se alegren, les digo a ustedes, fundamentalistas religiosos, no hay que escupir tan alto. Puede ser que en el futuro sus hijos nazcan con esta condición, que no es una enfermedad, simplemente es una condición más, y que no debería de ser juzgada de esa manera. Michel Foucault creó el concepto de biopoder como una forma establecida de administrar la vida, entendiéndola como una forma de poder. El poder está presente en cada parte del entramado social. El Estado y los grupos sociales hacen uso del poder. Pero el poder se ejerce de manera sutil en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas, vínculos familiares y lazos íntimos. Esta reflexión condujo a Foucault al concepto de sociedad disciplinaria. Solo las mentes y los cuerpos disciplinados pueden garantizar la productividad, aceptación de las normas y el pensamiento metódico requeridos por el capitalismo occidental.
Pero este modelo de las sociedades de control fue cambiando. Con la llegada de la posmodernidad, el control está depositado en la seducción, el hedonismo, el consumo e incluso las biotecnologías. Entonces la sociedad tiene y ejerce el control sobre la vida de sus miembros. Este es un control institucional especialmente sobre la mujer. El matrimonio, los derechos y obligaciones inherentes al mismo, la tutela de los hijos, etc., forman parte de ese control. Son 270 años desde la Revolución Industrial, donde siguen diciendo que para ser mujer hay que reproducir. Entonces, estamos replicando los errores históricos. Yo creo que hay tanta oposición, primero de un desconocimiento, y las personas todo lo desconocido le tienen miedo, y después porque hay una violencia naturalizada que nos divide y nos vulnera todo el tiempo. Violencias desde lo más pequeño, desde decirle a un niño de 4 años que no usa el color rosa, como si los colores no fueran colores, y si no pudiéramos colorear todas las cosas, hasta expulsar de una familia a una persona por ser afeminada, ¿no? Como que esas son violencias naturalizadas. Mucha gente apoya esas violencias. Sí, si vos si vos estás jugando fútbol siendo mujer, la gente te mira mal, te mira raro. Si eres hombre y tienes alguna conducta medio femenina, todo el mundo te mira raro, y esos mensajes se te van quedando en la cabeza, te hacen entender que lo que tú sientes o lo que tú eres no es correcto. Entonces mucha gente tiende a eliminar todas esas manifestaciones, esas conductas, esos sentimientos, con el solo objetivo de ser parte, de no sentirme relegado, de no sentirme aislado, de sentirme parte del sistema, para no ser discriminado, ¿no? Y esto causa muchos problemas en quienes no seguimos ese estereotipo de sociedad, ese estereotipo de hombre o de mujer que la sociedad espera de nosotros. Creen que de una noche a la mañana hemos dicho, ¡puf! ¡Hey! Voy a ser hombre hoy día, si no quiero ser hombre. No, es un proceso que es desde la niñez. Nos vamos reprimiendo a poco, pero algún punto de la vida sale a la luz. En Bolivia hay personas transexuales que decidieron salir del anonimato. Y no nos juzguen, esto es un evento científico, de la cual nosotras no tenemos la culpa, nos tocó nacer en esta condición. Su lucha ha comenzado. La salud todo el tiempo lo que hace es exponerte como un experimento de lo que sos y de lo que sentís. Históricamente la mujer ha cumplido el rol de madre y esposa. Solo es 1810 con la reina Victoria, por primera vez donde el matrimonio se instituye. Es el llamado protocolo social. Creen que de una noche a la mañana hemos dicho, ¡puf! ¡Hey! Voy a ser hombre hoy día, si no quiero ser hombre. No, es un proceso que es desde la niñez. Y bueno, en estos 6 meses, que han sido muy gratificantes para mí, tengo muchas expectativas a las que las voy colmando poco a poco y feliz. En Bolivia hay personas transexuales que sufren discriminación. La agresión, obvio, donde antes, yo me acuerdo cuando tenía 15 años, me acuerdo que me han agarrado a pedradas, a ladrillazos, y tengo secuelas psicológicas, pero secuelas físicas también. Vienen mareados, hay ratos con su machismo, hay ratos vienen personas que son psicópatas, hay ratos, todo eso tenemos que pasar nosotros. Pero este no es un hecho aislado. El cadáver de Carla Suárez, de 23 años, presentaba múltiples signos de violencia, desde violación a múltiples fracturas. A ella la han agarrado en el lugar de trabajo, un grupo de chicos, y la pegaron tan fatal que le hicieron muchas heridas, tiene varias consecuencias eso. Y lastimosamente ella hizo la denuncia, pero la policía igual, nada. Lamentablemente el de Carla Suárez no está en un proceso de judicialización, todavía está en un proceso de investigación, ¿no? Entonces es grave el tema porque, como es un
Maraco, como es un gay, porque ni siquiera lo pueden determinar como una persona trans, esas subjetividades en la policía pues atienden, ¿no? Mi apariencia, mi elección a ser diferente, no es motivo para que me asesines. Dayana Kenia Zárate es otra víctima de asesinato por ser travesti. Aún se busca justicia. Nadie puede ser discriminado por su forma de ser. Nadie debe ser agredido por ser diferente. Nadie debe ser objeto de burla por tener otra apariencia. Nadie debe minimizarte por tener otra orientación sexual. No cierres tus ojos a la discriminación. Si la oyes, si la escuchas, deténla. Las palabras muchas veces matan, pero sobre todo salvan. Trans, lesbiana, gay, bisexual, heterosexual. Una encuesta realizada en el año 2011 en Bolivia por Creative Consulting Group y Conexión Fondo de Emancipación señala que 7 de cada 10 personas de las poblaciones LGTB han sido víctimas de amenazas e insultos como la forma más común de agresión, seguida de humillación y golpizas, especialmente en la población trans. Solo 1 de cada 7 personas LGTB denuncia los actos de violencia de las que son víctimas y solo 1 de cada 10 la vulneración de sus derechos. La salud todo el tiempo lo que hace es exponerte como un experimento de lo que sos y de lo que sentís. Porque si yo soy un hombre trans y pido un Papa Nicolau, primero me dicen que no. Y si me dicen que sí, tengo a 600 médicos mirándome cómo me hacen un Papa Nicolau. Y tengo que andar averiguando médicos amigables entre comillas, para que pueda tener un control de mi salud. El 18 de mayo de 2015, miembros de la comunidad LGTB salieron a las calles para reivindicar sus derechos ciudadanos. En la movilización denunciaron el asesinato de 55 personas transexuales. Yo pido justicia porque no ha sido un asesinato común. A él lo han cortado el cuello, le han metido cuchillo por atrás, le han quemado con cigarro la cara, le han destrozado la cabeza. El problema es que, por lo general, la denuncia cae en saco roto o, peor, acumula polvo en los escritorios policiales. Es más, se habla de la complementariedad del hombre y la mujer para educar a un niño. Por ejemplo, si 2 homosexuales adoptan un niño, ellos se casan, cambiándose el sexo, uno de ellos adoptan un niño, tiene 3 años esta niña, digamos que adopten una niña, ¿quién la va a bañar a esta niña? ¿Quién va a poder suplir el papel de madre? Existe una complementariedad entre un hombre y una mujer que afirma al niño, que afirma al individuo. El padre puede dar una señal de responsabilidad, la madre es mucho más cariñosa, es un complemento que se necesita para poder crear individuos de bien. Lógicamente la religión tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Por lo menos en nuestra sociedad, la boliviana, la religión tiene todavía mucho impacto en la vida de las personas, en las creencias, en el mismo estado, y de alguna manera condiciona tu manera de vivir, ¿no? Porque si tú no sigues todos esos preceptos o esas maneras de vivir que ellos consideran normales o no pecadoras, tú eres un enfermo, ¿no? Y no mereces lo mismo que ellos porque automáticamente te sitúan en un estrato inferior. Y se está hablando de que se le tienen que respetar todos los derechos, como si fuese igual. Y no es que nosotros le querramos quitar derecho a las personas, pero hay cosas que son para ciertas personas y cosas que son para otras. Pero no puede ser que quieran que esa posición sea la de todas y todos. Nos respetaremos. Es decir, no vamos a convencerlos, pero jamás desde el lado que defendemos los derechos humanos les negamos un derecho humano a ellos y ellas, pero ellos sí. Se atribuyen desde una supuesta religión de amor, se atribuyen el derecho a negar derechos humanos a quienes son diferentes. Pero quiero que quede clarísimo, esto no es contra los homosexuales, no es contra los transexuales. Ellos pueden vivir, creemos que a partir de los 18 años las personas pueden hacer con su vida lo que mejor les parezca. Estamos completamente en contra de la discriminación, homofobia. Pero cuando algo obtiene rango de ley, por ejemplo, en cada párrafo que se le dedica a la familia en los textos escolares, se tendrá que hablar de este tipo de conductas como si fuesen normales. No hay una forma de ser familia, tenemos familias diversas y desde esa diversidad es que tenemos que entender que las familias pueden ser
Sí, los tres, mamá, papá, hijitos, maravilla. Tenemos en Latinoamérica en general y por supuesto en Bolivia las familias extendidas, donde entendemos la familia como además los abuelos, además los tíos. Seguimos teniendo en muchos espacios los domingos familiares, etcétera. Entonces eso conforma también familias. También hay familias de dos mujeres con sus niños o niñas, de dos hombres con sus niños y niñas. En Francia, a un niño le enseñaron, le dijeron que se ponga un vestidito para ver si no se sentía más cómodo como mujer, porque eso es lo que dice la ideología de género, que uno no nace ni hombre ni mujer y que debe descubrir su género. Entonces, la niña fue donde su padre y obviamente el padre se molestó, porque le estaban afectando la identidad de la niña. Y fue a reclamar. Como ya es ley, es más, ese padre tuvo que ir preso por homofóbico y por discriminador. Entonces se le quita inclusive la patria potestad al padre. Y no nos juzguen, no nos juzguen. Esto es algo, es un evento científico de la cual nosotras no tenemos la culpa. Nos tocó nacer en esta condición, porque en este sistema machista y patriarcal, en la cual ustedes saben, los que me están viendo, el hombre tiene tantas ventajas sobre las mujeres. Porque yo, habiendo nacido con genitales masculinos, quisiera renunciar voluntariamente a esos derechos, ¿no? Y modificar mi cuerpo, jodiéndome con tanta cirugía, con tanta hormona, sangre, y encima que me quiten los derechos como están haciendo en este momento el Tribunal Constitucional de Bolivia. Prácticamente no soy un ser humano. Entonces no es posible, o sea, no es posible que se continúe no solo negando derechos, sino limitándolos, restringiéndolos. Sí, vuelvo a reiterar, no es absolutamente nada personal contra los homosexuales, transexuales. ¿Quién no tiene un conocido, ¿no? O inclusive hasta un amigo? No es nada personal contra ellos. Los que son mis amigos me conocen, saben cómo soy. Esto se trata, es un tema de fondo. Muchas personas tienden a decir yo acepto o yo te tolero o todas esas palabras que para mí son un poco y bastante violentas, porque no quiero que me aceptes, no quiero que me toleres, quiero que me respetes y quiero tener los mismos derechos que vos y quiero que podamos convivir en el mismo lugar sin ser yo vulnerado. El Tribunal Constitucional restringe los derechos civiles de las personas transexuales. No por esta acción, que en este momento puede ser que estén alegres, van a impedir que nazcan futuras generaciones de mujeres transexuales y hombres transexuales. Se enfrentan a una realidad muy compleja. Entonces, pero esta concepción tan cerrada, tan burda, tan dañina es la que termina dándonos estas sentencias constitucionales, ¿no? Entonces, en Bolivia hay personas transexuales que decidieron salir del anonimato. Y no nos juzguen, no nos juzguen. Esto es algo, es un evento científico de la cual nosotras no tenemos la culpa. Nos tocó nacer en esta condición. Su lucha ha comenzado. La salud todo el tiempo lo que hace es exponerte como un experimento de lo que sos y de lo que sentís. Tuvieron que pasar 4 audiencias suspendidas y 1 año de angustia para que se iniciara el juicio oral por el asesinato de Dayana Kenia Zárate. Era un muchacho muy alegre, muy trabajador. Él se vino de La Paz a trabajar. Sí, a trabajar, y mire cómo ha progresado. Él es el dueño de la Rocola, no es... Casi 4 años estaba él. La comunidad diversidad apunta a 65 casos de asesinatos de personas LGTB en los últimos 10 años en Bolivia. Y lamentablemente ahí entran las subjetividades de las personas, de todo este circuito que significa la investigación, ¿no? Los actores judiciales, los actores de investigación, policiales, forenses, 66 casos y recién vamos a judicializar 1. Más de 60 casos de crímenes de odio, no solamente con compañeras trans, sino también con compañeros gay, bisexuales y les. ¿Tú sabes el nombre de Carla Lorena? ¿O de Dayana? ¿Su nombre legal? Ah, entonces yo creo que partamos de ese tema. Muchas de las personas trans que viven en Santa Cruz o que han sido víctimas de crímenes de odio, no se las ha conocido con su nombre legal. Y normalmente son migrantes, son NN, son personas que ni siquiera las mismas familias quieren reconocer o recuperar su cuerpo. Y si recuperan su cuerpo, muchas de ellas son enterradas con sus nombres masculinos porque la familia no quiere que se las entierre con el nombre femenino, ni que sepan las causas de por qué la mataron, claro. Sí. Ah, no, la mataron por maricón.
Porque la familia, por el mismo hecho de qué dirán las amistades, no lo quieren poner las denuncias, no pueden ser, y nosotros como sociedad civil organizada no podemos hacer el seguimiento ni la denuncia. Necesariamente los operadores de justicia es el que tiene que ser un familiar el que ponga la denuncia y nosotros no lo podemos hacer. La comunidad diversidad apunta 65 casos de asesinatos de personas LGTB en los últimos 10 años en Bolivia. ¿Qué tipos de derechos no comparten con la sociedad en general? Cosas simples, tan pequeñas y sutiles que son importantes. El acompañamiento en un tema de salud específica, más allá del seguro, el tema de poder firmar, por ejemplo, una autorización para una operación. Yo conozco compañeras que su familia no vive en esta ciudad y que solo viven con la pareja. Y la pareja que está como casadas prácticamente, si tuviésemos el derecho de la unión civil, de hecho, en 2 años ya sería reconocido su unión, de hecho ya sería. Pero en este caso, porque en la ley está tan claramente puesto de que hombre y mujer, solo este beneficio es para hombre y mujer, nos limita a las personas que amamos a otra persona de nuestro propio sexo. Me acabo de enterar que se aprobó la ley de identidad de género en la de senadores. Estoy muy feliz, no puedo describir. Seguimos revisando más información y ya se lo habíamos anunciado. A partir de hoy rige la ley de identidad de género. Las personas transexuales y transgénero podrán iniciar sus trámites para cambiar su nombre ante el Servicio de Registro Civil. Desde este 1 de agosto entra en vigencia la Ley 807 sobre identidad de género. En el primer día de su aplicación, varios miembros de la comunidad trans acudieron al Servicio de Registro Civil para cambiar sus nombres. Básicamente son 8 requisitos. Entre ellos está la presentación de un formulario que puede ser recabado en el CERECI, un certificado de nacimiento original, luego una certificación del CEGIP, una certificación del REHAB, una certificación del estado civil de la persona. Y aclaro que pueden acceder a esta solicitud solamente los mayores de 18 años que sean bolivianos. Su condición debe ser de solteros, viudos o divorciados. Está cumpliendo nuestro sueño de hace 8 años, contar con una ley de identidad de género y más que todo en este mes patrio sentirme más orgullosa que soy boliviana porque el Estado está cumpliendo. Nuestra lucha de ahora en adelante es socializar, informar y seguir luchando para que Bolivia sea un país inclusivo. Trabajaron varias horas y hasta de madrugada. La Comisión de Justicia del Senado avanzó rápidamente en la aprobación en grande del nuevo Código Penal, lo que fue observado por las organizaciones que han pedido que se hagan modificaciones. Les dicen que esa no es una actitud responsable. Tener el cuidado necesario en la promulgación de normas tan delicadas como el Código de Sistema Penal para que luego no sean declaradas de inconstitucionales, como ha sucedido con la ley de género, y se pueda tener un poco más de cuidado, más tiempo y por sobre todo que puedan articular y concretar con todos los actores interesados para su revisión en grande y en detalle en el Senado. La sentencia 76/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional una frase del artículo 11 de esa ley. Se declara constitucional el cambio de datos de sexo de aquellas personas que cambiaron de identidad de género. Sin embargo, se niega a los transexuales la posibilidad de ejercer derechos fundamentales como contraer matrimonio y adoptar. Así es, hoy jueves 9 de noviembre, a horas 17:20, acabamos de recibir la excelente noticia a través de una resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Identidad de Género, que ha declarado inconstitucional el artículo 11 en su parágrafo segundo, que daba supuestamente el derecho de contraer matrimonio a las personas de mismo sexo, de poder adoptar a esos pseudo matrimonios. Lo que acaba de suceder con este Tribunal Constitucional respecto a las familias trans es un suicidio político, es un suicidio jurídico, es una aberración y es una de las mayores vulneraciones a los derechos humanos de la población trans y de la población LGBT en general que están sucediendo en Bolivia. Después de tener este avance sustantivo que significa la ley de identidad de género, estamos teniendo este retroceso
que no tiene otra palabra que no sea atroz. Y la posibilidad de poder acceder a ciertos beneficios como a cuotas en instancias de poder. Esta sentencia constitucional está dando la razón a todos aquellos en Bolivia que creemos en la familia constituida por un hombre y una mujer. Y eso tiene que ver precisamente con esta concepción de familia hegemónica, ¿no? O sea, de que hay familia sí o sí en función de la reproducción, pero además de la reproducción biológica, porque una familia tranquilamente también puede ser un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres que deciden no tener hijos, no tener hijas, y eso no deja de ser familia. Entonces, pero esta concepción tan cerrada, tan burda, tan dañina es la que termina dándonos estas sentencias constitucionales, ¿no? Entonces, una veintena de mujeres transexuales se apostó frente a la iglesia de San Francisco en La Paz y exigieron el respeto a los derechos que les confirió la Ley de Identidad de Género promulgada por el gobierno de Evo Morales en mayo de 2016. La activista transexual Laura Álvarez. No vamos a poder hacer un simple contrato de alquiler, no vamos a poder hacer un simple contrato de trabajo, no vamos a poder entrar al baño sin decir antes soy transexual. Entonces eso es suprimirle los derechos a una persona y a un ciudadano en Bolivia. No por esta acción, que en este momento puede ser que estén alegres, van a impedir que nazcan futuras generaciones de mujeres transexuales y hombres transexuales. Porque eso es una evidencia natural, como ustedes tanto defienden lo natural es que los seres humanos seamos diversos y que nazcamos en diferentes cuerpos, bajo diferentes estructuras, de diferentes colores, con diferentes emociones, percepciones y talentos. La protesta ha sido inmediata. Las personas transexuales reivindican el ejercicio de sus derechos. Informamos a la sociedad en general que, después de 7 días de huelga de hambre, hemos recibido la carta oficial de la Asamblea Legislativa Plurinacional con CITE PRES número 0423, quebrado 2017-2018, en la cual las presidencias de Cámara de Senadores y Diputados ponen en conocimiento a la comunidad LGBTI su compromiso de buscar las mejores salidas legislativas a la brevedad posible para que los derechos y libertades fundamentales establecidas en la Constitución Política del Estado sean aplicables en el marco de la Sentencia Constitucional 0076, quebrado 2017. Hacer énfasis en el hecho de que somos un Estado laico, porque lastimosamente esos pequeños grupos, los grupos conservadores, son los que mueven la dinámica de las personas, o sea, hacen que crezca más la discriminación y por ende van en contra de los derechos de otras personas, de las minorías. Tenés que estar todo el tiempo remarcando que tenés derechos, remarcando que son, y que sobre todo que mis derechos no le quito derechos a nadie. Que yo sea una persona trans, o que una niña o niña sea una persona trans, no le quito el derecho absolutamente a nadie. Las personas se pueden casar, pueden tener acceso a la salud, pueden tener acceso a la educación, pueden tener acceso a todos. Y si yo también las tuviera, esas personas seguirían con su vida de la misma manera. En un Estado de Derecho en el que en principio el ejercicio de todas las libertades individuales está garantizado y preservado por una legislación acorde con la evolución misma de la sociedad que protege y ampara, no debería existir un debate sobre la identidad sexual. Sexualidad e intimidad son dos conceptos que van en paralelo. Nadie puede ni debe proscribirlos. La vulneración de esos principios rompe el equilibrio y, por lo tanto, el derecho a una identidad sexual recae en el mismo ejercicio de la libertad de elección, en un momento dado, en cuerpo y alma.